Hola, mi nombre es Sofía Funes, soy estudiante de la carrera de Derecho en Unitec y actualmente estoy cursando la clase de Derecho Romano. Y hoy les hablaré un poco acerca de la República Federal de Alemania y su organización política. Introducción. El sistema político de un país, sin duda alguna, nos aporta mucha información sobre el mismo. Hay muchos elementos comunes entre los sistemas políticos europeos y la manera de ser en sus territorios. A continuación, les presentaré los aspectos principales del sistema político y general de Alemania, uno de los sistemas más completos de Europa, siendo así también uno de los sistemas más elogiados del mundo. En la medida de lo posible, se abordarán los aspectos legales y políticos, como su sistema de elecciones, su organización política, la función del Estado, su estructura política, entre otros. También podremos ver cómo funciona un Estado federal y cuál es lo que hace que resalte más en los diversos sistemas políticos por toda Europa. Se dará a conocer su filosofía y organización, así como sus resultados en su diplomacia basada en el conocimiento. La República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático formado por 16 Länders, que son los estados federados, de los cuales 3 son ciudades-estados, estas siendo Berlín, Bremen y Hamburgo. Constitucionalmente, se establece que cada estado federado tiene su propio sistema educativo y el económico varía. Sin embargo, el que está sin diferencia alguna es el sistema político. Por eso no se nos hará difícil analizar estos aspectos. Organización política de Alemania. En cuanto a la organización política de la República Federal de Alemania, cabe decir que se trata de una democracia constitucional y federal, cuyo sistema político es definido, la llamada Grundgesetz, que es la ley fundamental de 1949. Posee un sistema parlamentario en el cual es elegido el Bundespräsident, que es el presidente, y el Bundeskanzler, que es el canciller. La organización política de Alemania la conforman 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El sistema ejecutivo está a cargo del canciller como jefe de gobierno elegido por la Asamblea Federal, que es el Bundestag, cada 4 años sin límite de mandato. El presidente, como jefe de Estado, elegido por la Convención Federal cada 5 años, pudiendo ser renovable una sola vez. En el sistema legislativo está conformado por la Asamblea Federal, que es el Bundestag, con sus diputados, y el Consejo Federal, que es el Bundesrat, con los representantes de los 16 estados federados. Y por último, tenemos el sistema judicial, que está formado por la Corte Federal Constitucional y las Cortes Superiores Federales. Estructura política. El presidente federal es el máximo representante de Alemania en términos de protocolo. Luego se sitúa el presidente del Bundestag. El sustituto del presidente o de la presidenta federal es el presidente del Bundesrat, que es el Consejo Federal, cargo que ocupan por turnos anuales los jefes de gobierno de los Länder, que son los estados federados. El cargo con mayor capacidad de acción política es el del canciller federal. Otro alto representante del Estado es el presidente de la Corte Constitucional Federal. Y el país tiene un sistema multipartidista desde 1949, ocupados por la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania. La política de Alemania, por su parte, es el poder judicial, es independiente del Ejecutivo y del poder legislativo. Les hablaré un poco acerca de los estados federados. La República Federal de Alemania es un estado federal que está compuesto por 16 estados federados, que es el Bundesländer. 3 de ellos son los llamados Stadtstaaten, que son las ciudades-estado, las cuales había mencionado anteriormente, que son Berlín, Bremen y Hamburgo. Todos los estados tienen un parlamento, que es el Landtag, y un gobierno. Los jefes de gobierno se llaman Ministerpräsident, que son los primeros ministros. En las ciudades-estado, que también está el primer alcalde y el alcalde gobernador. También mencioné un poco acerca del federalismo. El federalismo permite que las diferencias políticas, así como los problemas regionales, se aborden de modo mucho más funcional que un sistema centralista. Es además más idóneo para salvaguardar la diversidad regional y favorece al mismo tiempo la identificación de las ciudades de los diferentes Länder con la administración política y la gestión de su entorno próximo. El federalismo alemán, a semejanza del sistema de los Estados Unidos de América o de Suiza, conjuga la unidad hacia afuera, en la política exterior, con la multiplicidad hacia adentro, que es en la política interna. De este modo, en la práctica, Alemania se ha decantado por un Estado legislador central y un Estado administrativo básicamente federativo.
Órganos y poderes. A nivel europeo, en el poder legislativo se encuentra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. En el poder judicial se encuentra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. A nivel federal, en el poder legislativo, se encuentra el Bundestag, que es el Consejo Federal, Comité de Conciliación y el Comité Conjunto. En el poder ejecutivo se sitúa el Gobierno Federal, Canciller Federal, el Ministro Federal. Y en el poder judicial se encuentran los tribunales federales, los cuales son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Federal de Trabajo, el Tribunal Federal de Finanzas, el Tribunal Federal de Justicia, el Social Federal y por último el Tribunal Administrativo Federal. A nivel de estados, en el poder legislativo está el Parlamento de los Estados y la Cámara de Diputados. En el Ejecutivo está el Gobierno Estatal y el Ministro de Estado. Y en el Poder Judicial se encuentran los tribunales de Estado. Les hablaré un poco acerca del proceso de las elecciones en Alemania. El sistema electoral en Alemania funciona con dos votos, uno para elegir a los candidatos de distrito y el segundo para la lista de los partidos. Cuando se celebran elecciones federales en Alemania, el sistema electoral impone un complejo sistema de sufragio, en el que cada ciudadano debe emitir dos votos en una misma papeleta. El primero es para elegir a los candidatos de distrito que se presentan en cada una de las circunscripciones uninominales que existen en el país. El segundo voto va dirigido a las listas nacionales que los partidos elaboran en cada Länder o estado federado. Los diputados elegidos en la votación serían los representantes de la población en el Parlamento alemán, que tendrá el encargo de elegir a un nuevo canciller y legislador durante su mandato. Les hablaré un poco acerca de la votación sin discusión. Una vez que todos los compromisarios hayan tomado asiento a las 12 horas, el presidente del Bundestag inaugura la asamblea. Su alocución será el único discurso previo a la votación. Y es que, de acuerdo con la Constitución alemana, el presidente federal es elegido sin debate. Los candidatos no pueden presentarse si pueden tomar la palabra los compromisarios. Cada uno será llamado a depositar su voto secreto en la urna. Apenas al final de los comicios, el recién nombrado presidente pronunciará un breve discurso. El canciller federal es elegido para un mandato de 4 años. No hay límite de mandatos, por lo tanto puede presentarse a la reelección indefinidamente. Bueno, función del Estado. Alemania es un Estado basado en valores, democrático, económicamente pujante y abierto al mundo. Se refiere al tipo de régimen de Estado donde la formación del gobierno está cimentada en una asamblea o sistema de asambleas en cuya base hay un principio representativo que determina los criterios de su composición y su permanencia depende del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Esa mayoría puede surgir directamente de las elecciones o bien de una coalición. Su nombre se deriva de su principio fundador, o sea, que el Parlamento es soberano. Otra de las prioridades del gobierno es la protección del clima. En su acuerdo para la labor del gobierno en los 4 años de la legislatura, la coalición destaca que el objetivo del Acuerdo de París es delimitar el calentamiento global a 1.5 grados respecto a la época preindustrial tiene máxima prioridad. En el foco del trabajo del gobierno estará asimismo la ampliación de la infraestructura digital. Queremos utilizar el potencial de la digitalización para el desarrollo de las personas, para la prosperidad, la libertad, la participación social y la sostenibilidad, dicen el SPD, los Verdes y el FDP de acuerdo a su coalición. Bueno, como conclusión, para concluir se puede decir que Alemania, una república la cual es respetada como una gran potencia mundial. Asimismo, es considerada la cuarta en orden mundial y esto se debe al deseo y empeño en conjunto del alemán de superarse en desarrollo. Este deseo siendo un gran apoyo y motivación para lograr obtener buenos sistemas políticos, económicos y educativos a lo largo de la historia y dejando la sabiduría sobre cómo presentaron los aspectos principales del sistema político y general del Estado de Alemania, uno de los sistemas más completos de Europa, siendo así también uno de los sistemas más elogiados del mundo. Pudimos llegar a comprender y analizar cada aspecto de votación, cancilleres, su república federal, órganos y poderes. Cabe resaltar también que su organización es muy rígida.
Ellos se caracterizan por su puntualidad y gran respeto hacia las normas. Mediante el desarrollo de ese trabajo, orientados a poder entender el fomento productivo y político de este país asignado, es posible aprender las fortalezas y debilidades de estados a fin de contribuir con el mejoramiento y cambio de Alemania.